Link Start. Hola chicos y chicas, les traigo un nuevo capítulo de esta bella historia, espero la disfruten, no soy dueño de los personajes ni la historia, todos los derechos a su respectivo creador, ahora que inicie la aventura. ¿Cómo puedes destruir a un monstruo sin convertirte en uno? Kaneki, Toki y Goul. BR Bruce, ¿y es eso? ¿Son esos malditos cadáveres? Dijo Selina tropezando verbalmente de miedo. Había visto mucho sufrimiento en las calles y en el orfanato, pero esta era la primera vez que veía a alguien muerto así en su propia casa. Kitty, vete a tu habitación, dijo Bruce con un tono severo después de controlar su conmoción ante la inesperada visión de la espantosa escena. No quería dejar que Selina lo viera todo aquí y arruinara su inocencia tan pronto, aunque dudaba de que algún niño de Gotham hubiera tenido realmente una infancia inocente. No, quiero mirar. Quiero encontrar a Elena y asegurarme de que esté bien. Dijo Selina con lágrimas en los ojos mientras sostenía las manos de Bruce, rogándole que la dejara quedarse aquí con él. Muy bien. Pero primero, llama a Alfred para informarle sobre esto y dile que se comunique con la policía lo antes posible. A estas alturas ya debería haber dejado a Vicky en su casa y debería estar en camino hacia aquí. Bruce le ordenó con un tono que no significaba tonterías. No podemos pedirle que vaya primero a la casa de Elena y trate de ver si intentas encontrarla. Sería más rápido que los policías. Dijo Selina con voz frustrada. No. Alfred es solo un hombre. Probablemente sea obra de una banda criminal o de un asesino en serie experimentado. Enviar a Alfred allí solo pondría en peligro su vida. Dudo que se llevara su pistola consigo. Así que dígale que llame a la policía, en particular a James Gordon, y dígale que recibimos la información de una fuente anónima sobre el crimen y luego le ordene que regrese directamente a casa. Instruyó Bruce. Normalmente, la excusa de recibir información de una fuente anónima no funciona frente a la mayoría de los policías, ya que insisten en saber quién es la fuente anónima, pero Alfred trabajó para la familia Wayne y eso solo haría que sus palabras fueran 100 veces más creíbles y creíbles que las de cualquier otra persona. Ningún policía sería tan estúpido como para tratar de obligar a Alfred a revelar cómo obtuvo la información sobre el crimen incluso antes de que lo hicieran los policías. Está bien, dijo Selina mientras se dirigía rápidamente a la mansión principal para llamar a Alfred desde el teléfono fijo de la mansión. A decir verdad, Bruce podría haber hecho lo mismo desde la propia cueva, ya que no solo su batiherramienta también funcionaba como teléfono, sino que también la propia Cortana podía hacer la llamada. Pero Bruce despidió a Selina porque no quería que viera el resto de la escena sangrienta en la casa de Elena, no quería que viera el cadáver de una de sus amigas ya que no sabía si Elena estaba viva en ese momento. Pero, sobre todo, no quería que Selina viera lo que iba a hacer si encontraba a los que lo habían hecho. Cortana, suelta a las arañas, instruyó Bruce con una expresión fría. Tan pronto como lo dijo, el estómago de uno de los zánganos murciélago se abrió ligeramente y alrededor de una docena de pequeños objetos parecidos a cristales cayeron de él, que pronto comenzaron a moverse y transformarse en formas de arañas. Incluso comenzaron a arrastrarse por las paredes como lo harían las arañas normales. Imagen. Lanzamiento de drones Spider de primera generación, Cortana siguió su orden sin ninguna pregunta ni demora. Incluso ella sonaba algo fría en este momento, tal vez porque ella también estaba enojada porque una de sus nuevas amigas podría haber sido asesinada a sangre fría junto con su familia y no pudo hacer nada para salvarla. Tan pronto como lo dijo, una docena más de transmisiones en vivo se hicieron visibles en las pantallas que mostraban la misma habitación desde diferentes ángulos. Extiéndelos por toda la mansión, trata de averiguar si alguien todavía está vivo. Además, llama al otro zángano murciélago que está dentro y libera también a sus arañas. Y estaciona los drones de combate fuera de la mansión, prepárate para una dura batalla en caso de que algo salga mal. Dijo Bruce con determinación. No sabía si Elena o alguno de los miembros de su familia seguían vivos o no. Pero juró que no permitiría que ningún criminal escapara con vida de esta mansión hoy, pasar a lo que pasara. Los criminales que pueden matar niños son el peor tipo de criminales y uno de los pocos que no merecen la menor piedad. Se han detectado múltiples firmas de calor y sonido.
Cortana anunció de repente cuando una de las transmisiones se amplió ligeramente en la pantalla y dos figuras corpulentas se hicieron visibles, disparando a otra figura más pequeña. Está bien, esa es la última sirvienta. Suspiró. Te digo, estos Bertinellis tienen demasiada ayuda doméstica. Ni siquiera el señor Galante tiene tantos sirvientes. Debería habernos dado un rifle de asalto para matarlos a todos en lugar de solo pistolas. Dijo el primer hombre. Sí, estoy de acuerdo. Tuve que usar 3 rondas de munición para matar a todos. Tuvimos la suerte de que Santo pudo convencer a la puta de Bertinelli para que abriera las puertas de la parte de atrás o este golpe habría sido imposible. Todavía recuerdo la expresión en el rostro de Franco Bertinelli cuando se enteró de que no solo se estaba muriendo, sino que estaba muriendo como un... El otro hombre estalló en una carcajada, a lo que también se unió el primero. ¿Dos? ¿Alguien más? Preguntó Bruce después de escuchar su conversación. También hay 2 hombres más en otra habitación, que parece ser probablemente el dormitorio principal de la mansión donde dormían el señor y la señora Bertinelli. Actualmente están buscando algo en una de sus cajas fuertes. Todos los demás en la mansión ya están muertos o en condiciones críticas y no pueden ser salvados a tiempo. Los drones aún no han encontrado el cuerpo de Elena en ninguna parte. Sin embargo, hay una pequeña firma de calor suave debajo de una de las mesas del comedor. Puede ser un niño pequeño o una mascota de algún tipo. Cortana le respondió obedientemente. Envía uno de los drones murciélago a la zona y comprueba si es Elena ahora mismo, ordenó Bruce. BD-002 ya está de camino al comedor, dijo Cortana mientras se destacaba otra pantalla en la computadora donde la cámara que grababa la transmisión parecía moverse a gran velocidad a través de la mansión, llegando pronto a una mesa anticuada extremadamente larga que normalmente se ve en películas antiguas sobre familias criminales. Mientras el dron murciélago se movía para pasar por debajo de la mesa, se vio en la pantalla una pequeña figura que lloraba en silencio, para alivio de Bruce y creciente ira. Enciende el micrófono. Elena, ¿me oyes? Si puedes escucharme, por favor asiente con la cabeza. Susurró Bruce después de que se activara la señal del micrófono. Susurraba porque no quería correr ningún riesgo y llamar la atención de uno de los pandilleros. Inmediatamente, Elena se sorprendió y miró a su alrededor, tratando de encontrar de dónde provenía la voz de su amiga, que reconoció fácilmente. Al no encontrar a nadie cerca, solo asintió con la cabeza temerosa, con la esperanza de que Bruce pudiera verla. Muy bien. Ahora escúchame con mucha atención, Elena. La policía está en camino para salvarte. El dron con forma de murciélago cerca de ti es la máquina a través de la cual te estoy hablando. Te protegerá hasta que llegue la ayuda. Así que siéntate y espera pacientemente. Estaré aquí contigo todo el tiempo. Dijo Bruce para que se relajara. Está bien, susurró Elena entre sollozos silenciosos después de notar el dron murciélago sentado cerca de ella. Estaba usando sus manos para cerrar con fuerza su propia boca y asegurarse de que no emitiera ningún sonido de sollozo que atrajera a los gángsters. Después de ver su rostro aterrorizado y triste, Bruce se enojó. No, estaba más que enojado. Antes de esto, todavía no estaba seguro de si quería dedicarse a todo el negocio de salvar a la gente y castigar a los criminales, pero ahora sabía lo que quería hacer. Quería deshacerse de la inmundicia inútil que ensuciaba este mundo, que lastimaba a las personas verdaderamente buenas e inocentes como Elena. Y él comenzaría todo eso hoy con la gente de esta mansión. 8 no solo se convertiría en lo que Bruce Wayne estaba destinado a ser, sino incluso más. Sería venganza, la más pura y brutal de su especie. 25 Cortana, bloquea los objetivos de los 4 miembros de la pandilla y luego usa Spider-Bite contra ellos, ordenó Bruce después de un ligero segundo de deliberación. 1, ¿estás seguro, Bruce? Cortana pidió inesperadamente confirmación esta vez. Sabía los efectos negativos que esta sola orden de su creador podría traer en su joven mente. Dije que lo hicieran, dijo Bruce decidido. Lo hacía por 2 razones. Uno era por puro rencor y odio contra estos criminales por matar a personas inocentes y, sobre todo, a niños pequeños. Pero la otra razón principal era proteger a Elena. Los policías aún no habían llegado y no quería apostar a la posibilidad de que ninguno de los pandilleros la encontrara en ese plazo. 2, comando confirmado, respondió Cortana en voz baja. Tan pronto como lo dijo, los drones araña más cercanos a los pandilleros se movieron rápidamente hacia ellos, arrastrándose con absoluto silencio, asegurándose de que no pudieran ser vistos ni escuchados por los objetivos.
Se movían como pequeños asesinos trepando por los pandilleros hacia las zonas de sus cuerpos que no estaban cubiertas por ninguna ropa. Tan pronto como todos ellos llegaron a sus áreas objetivo, pequeñas jeringas salieron de sus bocas y perforaron la piel de los miembros de la pandilla mientras inyectaban una pequeña solución dentro de ellos en un milisegundo. Los pandilleros solo sintieron un leve pinchazo y ni siquiera reaccionaron mucho. Solo intentaron picar el área donde habían sido picados, pensando que solo les había picado un pequeño mosquito, pero las arañas ya se habían ido. Se habían retirado a un lugar seguro en el momento en que la solución fue inyectada en los cuerpos de sus objetivos. Imagen 18. Ahora, Bruce solo esperaba el efecto. Durante unos segundos, todo fue normal, pero pronto los pandilleros comenzaron a sudar. No se dieron cuenta de que algo andaba mal con ellos y simplemente continuaron su búsqueda y saqueo pensando que todo iba a su manera. Pero la verdad no podría ser más diferente. Lo que estaban experimentando mientras sudaban locamente como cerdos era una pequeña toxina diseñada por el propio Bruce. Una solución muy fácil de fabricar, para él, de electrolitos en su torrente sanguíneo que en ese momento estaba afectando a sus fisiologías, deshidratando todo su cuerpo a un ritmo maravilloso, marchitando sus órganos y haciendo que sus cuerpos no fueran más que restos polvorientos y marchitos de su yo anterior. Bruce había creado este veneno para todos los seres con fisiologías humanoides que sobreviven en el agua. Una vez que este veneno entra en su torrente sanguíneo, entonces no importa si se trata de un humano, un atlante, un amazónico o cualquier otra raza consumidora de agua cuyas partes principales del cuerpo estaban compuestas de agua, morirán como una momia sin ninguna posibilidad de sobrevivir. La ingesta de más agua para equilibrar la deshidratación no haría más que prolongar inútilmente su sufrimiento. De manera similar al efecto deseado, los hombres también trataron de buscar agua para saciar su creciente sed, pero 3 de ellos murieron incluso antes de que pudieran acercarse a cualquier fuente de agua, mientras que el cuarto, incluso después de consumir continuamente vaso tras vaso de agua del fregadero de la cocina, murió después de que su cuerpo ya no pudo mantenerse al día con la deshidratación continua. Y todo esto sucedió en tan solo un minuto después de inyectarles la toxina. Supongo que Spider-Bite es otro gran éxito. Será útil para asesinatos discretos en el futuro. Bruce tenía una sonrisa fría en sus labios. Uno de los drones de combate parece haber encontrado a otro de los miembros de la pandilla cerca de la puerta trasera de la mansión. Parece que está vigilando su coche de escape. Dijo Cortana mientras la vista de la cámara de los cadáveres marchitos cambiaba a una imagen de un hombre fumando mientras estaba de pie con la espalda contra la puerta de un automóvil de color negro. Fija el objetivo en él y usa la torreta sónica de pulso bajo, ordenó Bruce. Bajo las órdenes de Bruce, un barril se asomó desde uno de los drones de combate y apuntó en dirección al hombre fumador. Después de una carga de 3 segundos, comenzó a disparar un pulso continuo de sonido sónico, tan fuerte que era casi visible a simple vista. Era otra arma que Bruce había instalado en sus drones de combate no solo para causar daño a objetos físicos y humanos, sino también a seres que eran mucho más duraderos que los humanos, pero tenían un sentido del oído sobrehumano. Podía disparar pulsos de sonidos sónicos a una amplia gama de frecuencias que podían romper cristales, metales, vidrios a prueba de balas e incluso licuar los cerebros de las personas como el desafortunado fumador que fue su primer objetivo de campo. A los 5 segundos de disparar continuamente, un líquido de color rojo oscuro comenzó a filtrarse de los oídos, ojos, nariz y boca del hombre, lo que significaba que cualquier cantidad limitada de cerebro que tuviera ahora se estaba escapando lentamente de él como el agua. Incluso el cristal y los retrovisores del coche que iba detrás de él se habían agrietado bajo el efecto devastador del pulso. Cortana, ten en cuenta que las pistolas de pulso necesitan ser modificadas aún más. Su efecto es demasiado lento. Necesitamos recalibrar las frecuencias para acelerar la tasa de daño o aumentar la fuerza de los pulsos para maximizar el efecto. Dijo Bruce con un tono neutro e inexpresivo. ¿Estás bien, Bruce? Preguntó Cortana con preocupación en su voz. Sí, por supuesto que lo soy. ¿Por qué no iba a estarlo? Simplemente limpié un poco de basura del planeta y lo convertí en un lugar un poco mejor de lo que era antes. Dijo Bruce, sin cambiar su tono sin emoción. A decir verdad, no sabía lo que estaba sintiendo. Había observado las muertes de cada uno de los miembros de la pandilla con la máxima atención. Quería ver lo que sentía después de ver sus muertes, sabiendo que él era el que decidía sus muertes, él era el que daba la orden para que murieran, y él era el que decidía si se debía apretar el gatillo o no. Pero no sintió nada.
Un pequeño sentimiento de culpa había subido en su estómago, pero desapareció tan pronto como se levantó. De hecho, se sentía algo contento, feliz y orgulloso de sí mismo por proteger a su amigo y castigar el mal. 4. Tal vez por eso el Batman original nunca mató. Porque sabía que sentiría lo mismo que yo y que nunca más podría dejar de matar. Bruce se preguntó para sí mismo. Pero dejó de pensar en cosas estúpidas como esa. Tenía un amigo a quien consolar en este momento y, por el sonido de los pasos, también parecía que Kitty también estaba regresando. Más tarde llevaría a cabo su investigación sobre sus sentimientos y su psique. Por ahora, era el momento de ser un buen amigo. Era su deber, no solo como Bruce, sino como hombre. Anteponer la felicidad de los demás cercanos a él a sí mismo. Un hombre, después de haber sacudido el polvo y las astillas de su vida, habrá dejado solo las preguntas duras y limpias. ¿Fue bueno o fue malo? ¿Lo he hecho bien o mal? John Steinbeck, al este del Edén. James Gordon Poff. ¿Quién más crees que hizo esto? Harvey me gritó mientras sostenía su cruz con fuerza en las palmas de sus manos. Quienquiera que fuera, no era una momia, Harvey. Esta no es una película de terror. Las momias no existen en la vida real, al igual que los extraterrestres, los fantasmas, los demonios o cualquier otra cosa inventada que se ve en las películas. No podemos concluir el caso diciendo que el crimen fue cometido por momias. Sentí que me venía un dolor de cabeza. Parecía que el mundo mismo no quería que descansara. Justo cuando estaba pensando en irme de vacaciones con mi hija, tendré que lidiar con un caso de alto perfil una vez más. Después de todo el asunto con los Wayne, el crimen casi se ha triplicado en Gotham. Era como si todo el mundo estuviera tratando de a todo el mundo. Entonces, ¿cómo llamas a esto? Esos 4 cuerpos estaban marchitos como momias. Te cuento que o bien una momia egipcia se ha desprendido del museo o bien la familia lanzó alguna maldición a los pandilleros o algo así antes de que murieran. Dijo Harvey mientras continuaba frotando su cruz con frustración. Señor, encontramos otro cuerpo en la parte de atrás. Parecía que el hombre se estaba quedando cerca de su auto como un plan de escape rápido. La causa de su muerte parece ser un cerebro pegajoso. Un joven policía se acercó a los 2 detectives superiores e informó con cara seria. Disculpa. Dije mirando al novato con una de mis cejas levantadas. Si esto era una broma, no lo estaba apreciando. El hombre ya no tiene cerebro. La mayor parte de su cerebro parece haberse licuado y filtrado a través de sus orificios. Sabremos más una vez que enviemos el cuerpo para la autopsia. Dijo el policía más joven con una cara un poco disgustada. Parece que tenía razón. Después de todo, esto es una maldición. Sabía que debería haber escuchado a mi madre y haber aceptado ese trabajo de bombero. Al menos no tendría que luchar contra malditas momias. Harvey dijo como si quisiera pegarse un tiro. Está bien, primero esto no lo hizo una momia. Y, en segundo lugar, no hay maldición, solo una persona muy inteligente que quería enviar un mensaje o simplemente está tratando de ocultar cómo cometió los asesinatos. Dije mirando a Harvey. Este fue uno de los asesinatos más extraños que he visto en mi vida. No es que no haya visto cuerpos deshidratados antes, pero los cuerpos normales tardan semanas en deshidratarse así, y además no están tan intactos como estos. La familia Bertinelli es una familia criminal muy famosa en el inframundo de Gotham. Lo más probable es que esos 4 miembros de la pandilla sean de una pandilla rival que vino aquí para matar a los Bertinellis y robar cualquier riqueza que pudieran tener en sus manos. Es una historia clásica del submundo cruel y competitivo. Pero lo que cambió este simple caso fue cómo todos los miembros de la pandilla incluidos en el crimen fueron asesinados por métodos extraños e inexplicables. ¿Y el superviviente? ¿Dijo algo? Le pregunté al policía más joven con cierta esperanza. No, ella no había dicho nada. Todavía está en estado de shock. Intentamos hacerle algunas preguntas sin tratar de empeorar aún más su condición, pero ni siquiera nos presta atención. Ella simplemente nos ignora y mira al vacío con lágrimas en los ojos. Dijo el joven policía mientras señalaba hacia una ambulancia estacionada un poco más lejos de donde estábamos parados. Ya veo. De todos modos, no esperaba que ella supiera nada al respecto. Estaba escondida debajo de una mesa cuando llegamos. Dudo que si no se hubiera escondido desde el principio, esos monstruos incluso la hubieran dejado vivir. Dije mientras mis puños se apretaban solos al recordar los 2 pequeños cuerpos jóvenes yacían en un charco de sangre. Te lo dije, Gordon. Gotham es un agujero de mierda lleno de gente a la que le encanta cagar y luego tirar su mierda a los demás.
Lo que sucedió aquí hoy es casi un hecho diario en la ciudad, excepto por la parte sobre las muertes extrañas. Deberías dejar de preocuparte si realmente quieres vivir tu vida sin depresión, porque la justicia en Gotham es lo mismo que una rosa que crece en un agujero de mierda. Harvey sonrió con cierta tristeza ante sus propias palabras. Sí, pero todavía voy a intentarlo. Ya sea la persona que mató a esos criminales o yo la pandilla que ordenó el golpe, al menos voy a descubrir la razón por la que un niño inocente quedó huérfano hoy. Dije decidida mientras me dirigía hacia la ambulancia. Al acercarme a la ambulancia, vi a una niña pequeña unos años mayor que Bárbara, sentada con una toalla envuelta alrededor de ella para calentarla y consolarla, mientras derramaba lágrimas silenciosas de sus ojos. Tu nombre es Elena, ¿verdad? ¿Estás bien? Traté de iniciar una conversación, pero la chica no respondió de ninguna manera. Ella seguía llorando en silencio mientras me ignoraba. Mira, Elena, lamento tu pérdida. Sé que probablemente no entenderé tu dolor, pero quiero ayudarte. Te prometo que ahora estás a salvo. Ya nos hemos puesto en contacto con su tío ya que es su pariente vivo más cercano. Él vendrá de Europa para encontrarse con ustedes. Bruce Wayne también se ha puesto en contacto con nosotros. Dijo que puedes quedarte con él hasta que tu tío llegue a Gotham. Estarás a salvo con él. Pero antes de eso, tengo que cumplir con mi deber y preguntarle si sabe algo sobre este incidente. ¿Escuchaste o viste algo mientras esto sucedía? ¿Algo fuera de lo común? Pregunté mientras me maldecía mentalmente a mí mismo por intentar siquiera interrogar a una joven víctima como ella. No. Entraron por la puerta trasera cuando la mayoría de mi familia se había ido a dormir. Y empezó a disparar a todo el mundo. Estaba comiendo en ese momento porque había llegado tarde de la casa de Bruce después de haber jugado a Dungeons and Dragons toda la noche. Cuando escuchamos disparos, una de las sirvientas de la habitación me dijo que me escondiera debajo de la mesa mientras ella revisaba lo que estaba pasando. Pero, Elena ya no pudo continuar y rompió a llorar. Está bien. Entiendo. Gracias por su ayuda. Siéntate, creo que tus amigos vendrán pronto a recogerte. Dije mientras me daba la vuelta, pero me detuve después de dar un solo paso. Por cierto, ¿usted o alguno de los miembros de su familia se puso en contacto con Alfredo Bruce por casualidad? Porque fueron los primeros que se enteraron de esto y avisaron a la policía. No sabrías cómo se enteraron de esto, ¿verdad? Pregunté preguntándome si tenían alguna relación con este caso. Elena guardó silencio. Por su rostro triste y lleno de lágrimas, parecía que estaba pensando en algo. Elena, ¿sabes algo de esto, algo en absoluto? Si lo haces, deberías decírmelo, cualquier pista podría ser de gran ayuda para resolver el misterio de por qué, cómo o quién hizo esto. Volví a preguntar. No, no lo hago, dijo Elena al cabo de un rato. Ya veo, pero no te preocupes, haré todo lo posible para averiguar quién hizo esto. Y cuando lo haga, los llevaré ante la justicia, sean quienes sean. Dije con determinación en mi voz. Detective, por favor trate de averiguar más sobre las personas que mataron a mi familia y no sobre las personas que los vengaron matando a esos criminales y salvándome en el proceso. Dijo la muchacha con cierta frialdad en su joven voz justo cuando me daba la vuelta para irme. Está bien señorita. Haremos lo mejor que podamos. Digo, sin culpar a la chica por su grosería. Si yo estuviera en su lugar, habría sido mucho más grosero que ella. Entiendo qué y cómo piensan las víctimas de este tipo de delitos. Así que decidí dejarla sola durante un tiempo hasta que llegaran los Wayne. Esta ciudad realmente se está yendo al infierno. Murmuro en mi mente mientras voy a un rincón tranquilo y enciendo mi primer cigarrillo en meses. He tratado de dejar de fumar por un tiempo después de que Bárbara naciera y también lo logré, pero es en los momentos y crímenes como estos cuando los necesito para seguir funcionando correctamente y cumplir con mi deber a pesar de la enorme frustración que susurra en mi mente para simplemente matar a todos los criminales y miembros de la pandilla y terminar con eso. Mientras pensaba en todo esto, de repente sentí una mirada sobre mí mientras miraba a mi alrededor, pero no vi a nadie cerca de mí. Pero entonces me di cuenta de que un murciélago colgaba boca abajo del tejado de una casa cercana y me miraba directamente con sus amenazantes ojos rojos. ¿Un murciélago? Bueno, escuché que ha habido informes de demasiados murciélagos en Gotham ahora. Supongo que la oscuridad siempre invita a los murciélagos, ¿eh? Perder a las personas es parte de la vida, pero eso no significa que dejes de dejarlas entrar. Batman, la película de Lego. Elena. No puedo creer que te vayas. No será lo mismo sin ti.
dijo Vicky mientras corría hacia adelante y envolvía a Elena en un fuerte abrazo. Yo también te echaré de menos, Vicky. Fuiste un buen amigo. Elena le devolvió el abrazo. Bruce, Vicky, Selina y Alfred habían venido a dejar a Elena y a su tío en el aeropuerto. El bullicioso aeropuerto estaba lleno de viajeros que se apresuraban a tomar sus vuelos. Entre ellos, Elena estaba de pie con los ojos llorosos en la entrada, con su pequeña maleta a su lado, mientras Bruce, Selina y Vicky estaban de pie frente a ella, reacios a dejar ir a su amigo mientras Alfred tenía una conversación con su tío. Esos dos también se habían convertido en buenos amigos debido a que sus temperamentos eran similares, ambos eran caballeros. El aire mismo parecía cargado con una mezcla de tristeza y tristeza. Elena, queremos que sepas que siempre estaremos aquí para ti, sin importar la distancia. Siempre tendrás un amigo en nosotros. Dijo Bruce mientras daba un paso adelante, con la voz llena de determinación. Bruce había querido ser egoísta y mantener a Elena con él en Gotham. Tenía suficiente dinero para cuidarla, pero la pregunta era, ¿realmente podría mantenerla a salvo? En un mundo donde los kryptonianos no podían mantener a salvo a su propia esposa y a su bebé por nacer, ¿qué oportunidad tenía él en esta etapa, cuando era solo un niño? Tal vez en el futuro, sería lo suficientemente poderoso como para no preocuparse por las pandillas menores y los psicópatas tontos con sentidos retrasados de la moda, pero en este momento, no podía hacer eso, no podía ser egoísta. Por mucho que quisiera decirle a la trama y a este mundo y mantener a Elena con ella, no podía hacerlo, al menos no cuando todavía estaba tan débil. Absolutamente, Elena. Nos llamaremos todos los días y te mantendremos informado de todo lo que sucede aquí. No estarás solo. Selina asintió ante las palabras de Bruce, sus ojos brillaban con sinceridad. Y planearemos todas las aventuras que tendremos cuando vuelvas. Los tres, juntos de nuevo. Intervino Vicky, con la voz llena de expectación. Eso suena increíble, Vicky. Lo espero con ansias. Dijo Elena con una pequeña sonrisa. Recuerda, Elena, que siempre estaremos a una llamada de distancia. Y si alguna vez necesitas algo, cualquier cosa, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Dijo Bruce mientras tomaba la mano de Elena ofreciéndole apoyo y consuelo. Elena, el vuelo llega a tiempo. Tenemos que irnos o nos lo perderemos. Tenemos que decir nuestro último adiós por ahora. Dijo el tío de Elena mientras colocaba ligeramente su mano en su hombro. Sí. Los ojos de Elena estaban llenos de lágrimas. Ya había perdido a toda su familia de un solo golpe. Tampoco quería dejar ir a sus amigos tan pronto. Pero no es un adiós para siempre, Elena. Nos volveremos a ver. Lo prometemos. Dijo Vicky mientras Elena la empujaba para abrazarla junto con el resto de la pandilla. Fue una sensación extraña para Bruce. Esta fue su primera vez en un abrazo grupal. Pero le gustó. Me sentí como en casa, me sentí como en familia. Gracias, chicos. Has hecho que esto sea mucho más fácil para mí. Dijo Elena mientras se secaba las lágrimas. Luego procedió a darle a Bruce un último abrazo antes de irse. Gracias por todo lo que hiciste por mí. Te prometo que siempre guardaré tu secreto y que algún día te lo devolveré, gracias. Susurró ella. Bruce no entendía si estaba hablando de que él le había salvado la vida, o de que la había dejado quedarse en su casa durante los últimos 3 días, o de que había matado a los que habían matado a su familia. Pero a él no le importaba ni siquiera si ella se lo contaba a la gente. No era que confiara ciegamente en ella ni nada por el estilo. Era simplemente porque nadie le creería. Un niño huérfano de 8 años inventó un dron de alta tecnología de última generación, que es una tecnología más avanzada que cualquier cosa actualmente en la Tierra, y lo usó para salvar a su amiga y matar a los asesinos de gángsters de su familia, usando un veneno artificial desarrollado en casa que mata a las personas convirtiéndolas en momias. Sí, la mejor de las suertes para hacer creer eso a la policía y a la prensa. Lo que hice no fue un favor. Lo que hice fue simplemente para ayudar a uno de mis mejores amigos. Y gracias por ser mi amiga, Elena. Cuídate. Bruce le sonrió. Adiós, mis queridos caballeros de Gotham. Hasta que nos volvamos a encontrar. Dijo Elena con una sonrisa mientras con un corazón apesadumbrado pero esperanzado entraba en el aeropuerto con su tío, desapareciendo lentamente entre la multitud. Durante algún tiempo después de que los dos se fueran, Bruce se quedó allí en silencio, pensando en algo, preguntándose si era una coincidencia que Elena los hubiera llamado los caballeros de Gotham antes de irse o si el universo mismo quería decirle algo. Estará bien, ¿verdad? Nos aseguraremos de que lo sea. Dijo Vicky preocupada. Sí.
Elena es fuerte y estaremos ahí para ella en cada paso del camino. La apoyaremos desde aquí en todo lo que podamos. Dijo Selina mientras se secaba las lágrimas residuales. Ella estará bien. Al fin y al cabo, es nuestra amiga. Y en cuanto a su seguridad, rezo por cualquiera que intente hacerle algo. Bruce esbozó una pequeña sonrisa cuyo significado no entendía ninguna de las personas que estaban cerca de él. Solo él sabía a qué se refería. Solo él sabía que antes de que Elena se fuera, le había dado un pequeño regalo de despedida. Él le había dado su creación favorita y más grande hasta ahora, una batiherramienta. Durante toda la semana anterior, había hecho uno específicamente para ella. Una versión ligeramente diferente de la herramienta de murciélago que hizo para sí mismo. Este se inclinó hacia la protección y la defensa más que hacia herramientas versátiles. Estaba seguro de que si Elena algún día podía dominarlo, entonces incluso podría derrotar a muchos metahumanos peligrosos por ahí. Por supuesto, se aseguró de incluir más características de seguridad para asegurarse de que no caiga en manos de algún genio malvado. Pero lo mejor de su versión particular de la batiherramienta era que incluso podía cambiar su apariencia en el bolso de una niña, lo que la hacía mezclarse con un entorno normal y pasar fácilmente a través de cualquier escáner. Vamos. Se está haciendo tarde. Dijo Bruce después de un rato de estar parado en silencio frente al aeropuerto. Ya había notado a un par de personas señalándolo y susurrando. Sabía que no pasaría mucho tiempo antes de que este lugar se llenara por completo de reporteros. Así que, con el corazón apesadumbrado, el trío junto con Alfred, que también miraba algo hacia abajo, se dirigieron hacia su coche. Era hora de que volvieran a su vida normal. Maestro Bruce, aquí están sus bocadillos y los documentos que solicitó. La carpeta contiene toda la información sobre las 3 empresas que adquirimos recientemente, así como las empresas más pequeñas en las que quería invertir a través de la fundación. También he empezado a hacer tratos por los derechos de filmación de varios libros y cómics que me dijiste bajo Wayne Entertainment. Dijo Alfred mientras colocaba una bandeja de comida y una gruesa carpeta sobre la mesa. Oh, Dios mío. Seguir comprando los derechos de filmación de todas las obras literarias que mencioné. Me aseguraré de preparar un par de docenas de canciones, así como algunos guiones de televisión y películas. Hacer que las otras 2 compañías tengan éxito será fácil debido a mis habilidades, pero la compañía de entretenimiento tendría que ser manejada con mucha delicadeza. Bruce asintió mientras continuaba trabajando en un casco de aspecto extraño. Bruce tenía planes para su empresa de tecnología. Ganar dinero a través de él sería lo más fácil, ya que todo lo que tenía que hacer era lanzar algunos de sus diseños al público cada año como productos y listo, su empresa sería la empresa de tecnología más avanzada y famosa del mundo. Incluso empresas como Apple o Tesla no serían nada frente a Wayne Technologies. Lo mismo con Wayne Capital. Cortana ya estaba creando varios programas de inteligencia artificial para realizar operaciones cortas exitosas en el mercado de acciones para ganar dinero rápido, así como para preseleccionar empresas y nuevas empresas que tenían más posibilidades de tener éxito utilizando innumerables simulaciones del mundo real. Eso, junto con el conocimiento del mundo anterior de Bruce, casi haría que fuera una certeza que Wayne Capital tendría éxito y pronto se convertiría en la compañía de inversión más grande del mundo. Pero el entretenimiento de Wayne era diferente. Bruce también pudo convertirla fácilmente en una de las compañías de entretenimiento más grandes, haciendo todas las películas y programas que conocía de su vida anterior, pero no tenía suficiente tiempo para comenzar a escribir guiones para hacer. Ganaría y se beneficiaría mucho más utilizando su tiempo para crear tecnologías de última generación que escribiendo guiones de manga, cómics o películas. Todo lo que podía hacer era comprar algunas franquicias que sabía que tendrían éxito en el futuro, contratar a los mejores directores y productores, y asegurarse de que los programas o películas tuvieran una historia decente. Pero eso fue todo. Sobre todo estaba depositando sus esperanzas en Cortana, que supuestamente había descifrado la fórmula para hacer historias exitosas. Según ella, había analizado miles de historias de éxito, y utilizó esa información para desarrollar una fórmula que pudiera aplicar para influir sin esfuerzo en las personas a través de sus historias y asegurarse de que cada uno de sus guiones tuviera éxito como película o serie, siempre y cuando estuviera bien hecho. A decir verdad, Bruce lo dudaba porque sabía lo variada que era la raza humana y cómo diferían sus opiniones. Por lo tanto, iba a hacer lo que pudiera y desarrollar algunas máquinas y programas de alta tecnología a través de Wayne Technologies para hacer efectos visuales y de audio en películas 100 veces mejores de lo que era posible en esta época.
Ese sería el punto definitorio de cómo los productos de su estudio serían diferentes de los demás. En realidad, incluso podría hacer una película completa en su casa, simulando todo a través de su computadora con la ayuda de Cortana sin necesidad de filmar en primer lugar, pero eso plantearía demasiadas preguntas como quiénes son los actores de la película o dónde y cuándo se filmó, cosas así. Así que iba a proporcionar toda la ayuda que pudiera a los empleados de sus estudios para que hicieran lo mejor de sí mismos para que la gente lo viera y lo disfrutara. Quizás podría empezar la franquicia de Marvel aquí. Ya comprobé que Marvel no existe en este mundo por alguna razón, por lo que podría hacerme ganar mucho dinero, pero si este multiverso está conectado de alguna manera con Marvel por alguna razón, entonces podría crear mucho caos. Bruce pensó para sí mismo. Claro, señor Bruce. Además, conozco a cierta persona en Wayne Enterprises que podría ayudarnos aún más en nuestros tratos comerciales, ya que realmente no soy tan brillante en la gestión de un negocio y usted, joven maestro, necesita un mentor de negocios para aprender a administrar con éxito un imperio comercial. Dijo Alfred. Bruce estaba seguro de que no necesitaba un mentor, ya que no tenía la intención de dirigir el negocio él mismo. Solo quería hacer crecer con éxito su negocio lo suficientemente grande y poderoso como para nunca meterse en problemas de dinero. Incluso tenía planes de sentarse y disfrutar de su dinero después de que todas sus empresas fueran lo suficientemente grandes y fuertes. Pero no se lo dijo a Alfred. Alfred tenía grandes expectativas de él y no quería romper su esperanza tan pronto. Claro, Alfred. ¿Quién es este mentor al que incluso tú admiras? Preguntó Bruce tratando de mostrar algo de curiosidad. Lucio Zorro. Es uno de los miembros de la junta directiva de Wayne Enterprises, uno de los pocos que sigue siendo leal a la familia Wayne y apoya su reclamo sobre la empresa. No pudo asistir al funeral porque estaba más o menos destrozado después de la muerte de tus padres, ya que eran los mejores amigos. Pero estoy seguro de que si le pides que se una a tu nueva empresa, lo hará en un abrir y cerrar de ojos. Dijo Alfred con una mirada triste en su rostro, probablemente teniendo algunos flashbacks sobre los padres de Bruce y Lucius. Muy bien. Entonces pídele que se una a Wayne Solutions. Por cierto, ese es el nombre con el que he decidido ponerle al holding. Las 3 filiales, así como todas las empresas que adquiriría o iniciaría personalmente en el futuro, estarían bajo él. De todos modos, no tengo suficiente tiempo para ser el CEO interino y asumiré el cargo de presidente, por lo que tal vez podría ser un buen CEO. Bruce dejó claras sus intenciones. Incluso había pensado que podría fusionar Wayne Solutions con Wayne Enterprises más adelante, cuando se convirtiera en adulto. Estaba seguro de que el momento en que cumpliera 18 años sería el fin de la mayoría de los miembros del consejo de administración de su empresa. Iba a asegurarse de que no solo recuperara el control de Wayne Enterprises, sino que también arruinaría la vida de todos los que se oponían a él. Alfred parecía estar un poco disgustado con la decisión de Bruce y quería decir algo, pero finalmente no lo hizo. Tal vez recordaba que, a pesar de la madurez y el alto intelecto de Bruce, todavía era un niño de 8 años y los niños de 8 años realmente no son directores ejecutivos muy intimidantes. Así que tal vez hacer de Lucius Fox el CEO sería una buena decisión. Está bien, se lo informaré entonces. Es extremadamente importante que esta nueva empresa suya suceda al maestro Bruce. Eso nos ganaría la confianza de los accionistas del público en general y haría que fuera mucho más fácil tomar el control de Wayne Enterprises en el futuro cuando te conviertas en un adulto, incluso si la junta todavía se opone a nosotros. Dijo Alfred con aire serio. No te preocupes, Alfred. Bruce Wayne no falla. Puede que se ralentice, pero nunca falla. Bruce sonrió mientras se sentía un poco raro por hablar de sí mismo en tercera persona. Quizás, después de todo, no fue tan fácil ser Bruce Wayne. Pensó. Ah, y tu nuevo profesor de combate se puso en contacto conmigo. Dijo que vendría mañana para comenzar su entrenamiento. Aunque tiene ciertas condiciones antes de que comience a enseñarte. Él solo te entrenará si estás de acuerdo con ellos. Pero asegúrese de que no sea nada demasiado extremo, maestro Bruce. Nunca se sabe con la gente, de ninguna manera, hay muchos bichos raros por ahí. Dijo Alfred con el ceño fruncido, como si estuviera imaginando a Richard Dragon como un pedófilo. Estoy seguro de que sus condiciones no serán demasiado extremas, Alfred. Y si lo son, siempre podemos conseguir otro profesor. De todos modos, ¿qué pasa con la otra persona de la que te hablé? ¿Encontraste algo de él? Preguntó Bruce. ¿Te refieres a Slade Wilson? Sí.
Actualmente está destinado como soldado en Irak. Reveló Alfred. Oh, eso es un fastidio. Estaba pensando en contratarlo para que fuera mi entrenador de combate armado. Supongo que podré hacerlo después de que se retire. Bruce mostró una expresión triste, pero por dentro sabía que no pasaría mucho tiempo antes de que Slade Wilson dejara de trabajar para el ejército para convertirse en un asesino a sueldo, el mejor maldito asesino a sueldo que existe. Y ese sería el momento en el que Bruce lo conseguiría para que fuera su entrenador. Estaba seguro de que alguien como Slade nunca diría que no a un par de millones de dólares cuando se lo ofrecieran amablemente. Ser débil no es nada de lo que avergonzarse, mantenerse débil es. Fuego león vermellón, trébol negro. Richard Dragon Puff. Esta es una casa realmente grande, incluso más grande que el dojo de Sensei. Me pregunto cuál es la historia detrás de este edificio, cuánta sangre y lágrimas se usaron para hacer esta pieza de maravilla arquitectónica. Innumerables pensamientos inútiles como estos comenzaron a arremolinarse en mi mente mientras estaba parado afuera de la puerta de la mansión principal después de tocar el timbre de la puerta. Ni siquiera tenía sentido, los guardias de afuera en la puerta principal ya habían verificado mi identidad y me habían dejado entrar, por lo que los residentes sabían que venía. Entonces, ¿de qué servía colocar un timbre aquí? En serio, los ricos y su seguridad exagerada. Buenos días, señor Dragón. Te estábamos esperando. Por favor, pasen. El joven maestro te está esperando adentro. Un hombre de unos 30 o 40 años me saludó después de abrir la puerta bruscamente. Probablemente era el mayordomo de la familia, una persona de buenos modales si nos atenemos a su estilo de hablar. A pesar de que acababa de conocerlo, podía sentir que no era un chupasangre egoísta como la mayoría de las personas que conocí después de llegar a Gotham. A primera vista, parecía un mayordomo normal, pero si uno observaba cuidadosamente su postura y el delgado contorno de un físico musculoso que se desvanecía dentro de ese traje suyo, sabría que tenía alguna experiencia de combate decente, tal vez un militar de algún tipo. No respondí a su saludo y me limité a seguirlo en silencio. No estoy aquí para juzgar a la gente ni para conocer su historia personal. Simplemente estoy aquí para enseñar a un futuro estudiante si es lo suficientemente digno como para serlo. De lo contrario, solo estoy aquí para disfrutar de una taza de té caro. Cuando fuimos a la sala de estar, que era más grande que todo mi apartamento, vi al niño al que se suponía que debía enseñar. Y él era justo lo que yo esperaba que fuera, un niño de aspecto normal. No se veía diferente a los otros cientos de niños que he visto en mi vida, tal vez un poco más guapo que el promedio, pero eso podría ser solo los productos de aseo caros que he oído que a los multimillonarios les gusta usar. Aunque la mirada en sus ojos parecía algo diferente a lo que estaba acostumbrado. He visto muchos ojos. Mi maestro, o sensei, creía que eran las ventanas a nuestras almas, mostrando nuestras verdaderas emociones, nuestro verdadero yo a todos los que estaban afuera. He visto ojos con miradas que muestran una determinación para sobrevivir o el deseo de venganza o incluso la codicia por el dinero y el poder. Pero sus ojos eran diferentes. En sus ojos, vi, absolutamente nada. Estaban en blanco. No había ni una pizca de emoción, solo pura inteligencia. Era como si él me estuviera observando tanto como yo lo estaba observando a él, como un depredador escondido en las sombras, esperando ver si yo era un amigo o un enemigo. Tal vez ellos tenían razón. Podría ser diferente a los demás que normalmente quieren aprender artes marciales de mí. Pero la pregunta era ¿por qué querían que le enseñara? ¿Por qué era tan importante que incluso hicieran que ella se acercara a mí para pedirme un favor? ¿Cómo te llamas? Pregunto, sin esperar a que el mayordomo comience las presentaciones. ¿No lo sabes ya? El chico levantó una de sus cejas en señal de pregunta. Quiero que me lo digas, dije mientras lo miraba directamente a los ojos. Estaba tratando de determinar su personalidad observando sus acciones y expresiones. No voy a enseñar a un niño con una personalidad retorcida que podría convertirse en un asesino en serie en el futuro. Wayne, Bruce Wayne. ¿Cuál es la tuya? Preguntó. Ricardo Dragón. Entonces, Bruce, escuché que quieres aprender a pelear de mí, empecé sin ninguna dilación. ¿Es eso lo que te dijeron, que quiero aprender a pelear de ti? Porque eso no es cierto. Puedo conseguir cientos de maestros para que aprendan a luchar. No, lo que quiero aprender de ti es el arte del combate sin armas. Quiero aprender el arte de un artista, no cómo pelear de un luchador. Dijo el chico interrumpiéndome. Aunque no me gusta que la gente me interrumpa, no puedo evitar estar impresionado por su respeto tanto por mí como por las habilidades que aprendí de O-sensei.
Y puedo preguntar por qué. Porque quiero, tan simple como eso. Será una de las habilidades más útiles que aprenderé en mi vida y sin duda me ayudará en el futuro en lo que quiera hacer. Ya sea sobreviviendo, mostrando mis talentos, defendiéndome, protegiendo a mis amigos y familiares, salvando a otros o aplastando a mis enemigos, me ayudará en todo. Respondió con voz natural. Decir que me sorprendió sería una subestimación de mi condición mental actual. Esa fue una de las respuestas más descaradas a esa pregunta que había escuchado en mi vida. Esa pregunta me la hizo una vez mi propio sensei y también a mí y a mis compañeros. Recuerdo lo que respondimos ese día. Todavía le hago la misma pregunta a todos los estudiantes que quieren aprender de mí. Pero nadie, y quiero decir nadie, hasta ahora me ha dado una respuesta tan contundente pero verdadera. La mayoría de las respuestas incluyen razones serias y sombrías, como vengarse, o ser lo suficientemente poderoso como para nunca perder ante nadie, o querer convertirse en el mejor luchador del mundo, o querer proteger a los débiles e inocentes, pero lo que respondió en este momento realmente estaba fuera de mis expectativas. Ja 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 ja. Ya veo. Multa. Pero como ya le mencioné a tu mayordomo, tengo algunas condiciones antes de aceptar enseñarte. Dije después de reírme un rato. Sí, claro, siempre y cuando no sean demasiado estrictos o restrictivos, estaré de acuerdo con gusto. Dijo mientras se encogía de hombros. No lo es. Lo único que quiero es que jures que nunca usarás las habilidades que te enseño para matar a nadie. He dicho. Era una condición muy leve que a la mayoría de la gente ni siquiera le importaba. Creo que no debería ser diferente, ya que esto no le restringirá nada ni afectará mucho a su futuro. E incluso si alguna vez quisiera quitarle la vida a alguien, podría gastar algo de dinero y conseguir un pistolero a sueldo para hacer el trabajo sucio. Pero esta pequeña condición aseguraría que no podría ser utilizado por ellos de ninguna manera mientras se apegara a ella. De esa manera, cualquier plan que hubieran hecho con respecto a él sería inútil. Por supuesto, Bruce podría romper la regla en el futuro, pero creo que un individuo como este chico no rompe las promesas tan fácilmente. Además, no quiero que un niño inteligente e inocente como él se vea manchado por la oscuridad que conlleva quitarse la vida. No, lo siento. Eso no será posible. Esperaba sinceramente que pudieras ser mi maestro, pero supongo que no soy tan afortunado. Pero aún así, gracias por su tiempo. Bruce se puso de pie y se inclinó levemente mientras comenzaba a alejarse sin aclarar sus razones. No fui el único sorprendido, ya que el mayordomo que estaba a mi lado también estaba igualmente asombrado. Espera, ¿por qué no puedes estar de acuerdo con esa condición? No pude evitar preguntar con la curiosidad rebosando dentro de mí. ¿El niño quiere matar a alguien? ¿Quiere vengarse de algo, tal vez de los asesinatos de sus padres o algo así? ¿Por qué? Te preguntarás. Porque sería un lastre. No me malinterpretes, no es que quiera matar gente. No. Creo en la afirmación de que todas las vidas son iguales. Pero si perdonar la vida de un enemigo, que es mi resultado, es que él o ella persiga a mis amigos o a mi familia y los mate por venganza, o lastime a muchos otros inocentes solo porque es un psicópata malvado al que le encanta matar, entonces preferiría matar a esa persona. Perdóname si eso suena grosero. Pero eso es en lo que creo, dijo como si estuviera afirmando un hecho general. No sonaba grosero. Por alguna razón, sonaba lógico. Sonaba bien. Y no pude evitar creerle. Incluso por los latidos de su corazón, supe que lo más probable es que no estuviera mintiendo. Eran sus verdaderos pensamientos. Pero la pregunta era, ¿tenían razón? No sabía. Yo mismo me había llevado algunas vidas antes, como cuando vengé a mi sensei o cuando luché en el ring clandestino. Por lo tanto, no era ajeno a matar, pero quería asegurarme de que mis estudiantes no tuvieran que ir por ese camino, que pudieran encontrar una mejor manera, una que yo no pude. Pero, la pregunta era, ¿realmente existía una mejor manera en cada situación? No sé qué tan correcto o equivocado estás en tus creencias, Bruce. Tal vez nunca lo sabría, tal vez ni siquiera quiero saberlo. Pero no dejan de ser tus creencias y, mirándote, no creo que pueda cambiarlas tan fácilmente. Pero te enseñaré incluso si no estás de acuerdo con mis condiciones simplemente porque creo que estás diciendo la verdad, que tratarás de evitar la muerte inútil o la matanza inútil tanto como puedas, aunque a cambio, solo tendrás 2 años para aprender de mí. Después de 2 años, me iré, no importa lo poco o lo mucho que hayas logrado aprender de mí. Ese es el costo de no estar de acuerdo con mis condiciones. Dije con un tono sensato que se aseguró de resaltar el hecho de que no estaba listo para ninguna negociación.
Claro. Pero tiene que prometerme una cosa, señor dragón. Me enseñarás todo lo que sabes en estos 2 años, siempre y cuando pueda aprenderlo o dominarlo. No me negarás nada mientras tenga suficiente talento para aprender de ti. Dijo Bruce mientras él también sonaba bastante serio. Solo había accedido a enseñarle durante 2 años porque sabía que no sería capaz de aprender o dominar todo lo que tenía que ofrecer en el tiempo limitado. De esa manera, incluso si iba por un camino oscuro, la gente aún podría detenerlo. Incluso los genios necesitan años y años de entrenamiento para comenzar a comprender algunas de las técnicas avanzadas que poseo. Puede que él mismo sea un genio, pero, por muy raro que sea, simplemente no será capaz de aprenderlo todo, al menos no las habilidades que realmente importan, como mi conocimiento del ki. Acepto. Juro que te enseñaré todo lo que sé en estos 2 años, siempre y cuando puedas aprender y dominar cada habilidad y técnica subsiguiente que enseñe antes de pasar a la siguiente. Lo juré. A decir verdad, me sentía un poco culpable por haber engañado a un niño pequeño como él. Pero no tenía otra opción. No puedo convertirlo en un arma absoluta para que ellos la usen. No podía ir en contra de ellos directamente y negarme a entrenarlo. Si no lo entreno, simplemente buscarán a alguien más para el trabajo. Pero de esta manera, al menos podría asegurarme de que no se convierta en el arma que ellos siempre quieren en sus miembros. Gracias, entonces estaré a tu cuidado de ahora en adelante. Sensei Bruce se inclinó ante mí, esta vez con mucho más respeto que antes. Comenzaremos tu entrenamiento a partir de mañana, mi joven estudiante. Le devolví la reverencia, un poco feliz de finalmente obtener algo de respeto de su parte. Por cierto, debo mencionar que un joven amigo mío también se unirá a mis clases. Ella es mi mejor amiga y vive conmigo, así que puedes confiar en ella. Te aseguro que es la chica más inocente y pura que jamás conocerás y que ni siquiera puede pensar en robar, y mucho menos en matar. Dijo Bruce mientras me sonreía. Por supuesto, asentí con la cabeza y le devolví la sonrisa aceptando su petición. Entrenarlo será más importante para mí, por supuesto, ya que por eso estaba aquí, pero si quiere que un amigo aprenda con él, claro, ¿por qué no? Pero todavía me pregunto, ¿por qué describió a su amiga, la chica, de esa manera? ¿Es un angelito o algo así? Si no puedes hacer algo, entonces no lo hagas. Concéntrate en lo que puedas. Shiroe, horizonte logarítmico. Bruce había comenzado su entrenamiento al día siguiente. Selina estaba entrenando con 3 maestros diferentes, incluido Richard, mientras que Bruce solo entrenaba con Richard. Decidió que no quería entrenarse en cosas que no le interesaban o que no iba a necesitar mucho en el futuro en su línea de trabajo. Batman era conocido por su combate y su forma física, no por su yoga y gimnasia. En cuanto al nivel de agilidad, flexibilidad y coordinación cuerpo-mente que iba a necesitar para convertirse en un luchador experto, lo obtendría de su entrenamiento en artes marciales y combate. Hablando de artes marciales, Bruce descubrió que las artes marciales no eran exactamente tan fáciles como la gente imaginaba. Tu maestro no te dijo que barrieras el suelo 1000 veces y luego, después de un par de días, te convirtieras en un maestro de la lucha. No, la realidad era muy diferente. El entrenamiento significaba realizar series de ejercicios agotadoras y crueles y repetir incluso las técnicas más simples cientos de veces para dominarlas y realizarlas sin el más mínimo error. Los prodigios no eran tan comunes como se veían en las películas. Y desafortunadamente, resultó que el propio Bruce no era un verdadero prodigio o un genio de la lucha. Después del primer día de entrenamiento, Richard le dijo directamente con una cara inexpresiva que era mejor que el promedio, lo que habría sido un elogio si estuviera en el mundo normal, ya que el asesino promedio en DC podría enfrentarse fácilmente a los mejores genios de las artes marciales en su mundo anterior. Pero aquí, en el mundo del ki y las técnicas de combate antinaturales e imposibles, él era solo un tipo que era un poco mejor que el promedio. E incluso eso se debió probablemente a que heredó los sentidos y el cerebro del Bruce original, mejores que el promedio. Es posible que no haya heredado los recuerdos y cosas del original, pero obtuvo su cuerpo físico, que incluía su potencial para ser la cima de lo que la humanidad podría ser. Pero incluso con todo eso, Bruce sabía que tenía más o menos 0 posibilidades de ser tan bueno como Batman si solo dependía de su tenacidad como lo hizo Batman. ¿Por qué? Sencillo, porque carecía de la fuerza de voluntad y la determinación férreas que tenía el original.
Por supuesto, esto no significaba que le faltara en el departamento, de hecho, tenía mucha voluntad y determinación para sobrevivir y fortalecerse, así como para proteger a las personas que le importaban, como Alfred, Selina y los demás, pero no era nada comparado con lo que tenía el Batman original. Su fuerza de voluntad era como la fuerza de un río poderoso frente a la del Batman original, que era como un océano embravecido. Sabía que, a este ritmo, podría convertirse en un artista marcial decente y respetado en 1 o 2 décadas, tal vez incluso mejor que algunos de los otros héroes y vigilantes como Dekestion o Black Canary, pero eso no era suficiente. No solo tenía que ser mejor, tenía que ser el mejor, y tenía que aprender y dominar todo lo que Richard tenía que ofrecer en 2 años, lo cual era casi imposible, ya que no solo no tenía un talento innato, sino también porque simplemente no tenía suficiente tiempo para practicar. Incluso le faltó fuerza desde que tenía solo 8 años. Entonces, Bruce decidió hacer lo único que podía hacer. Decidió hacer trampa. Ya había sospechado que su talento en las artes marciales podría no ser el mejor y había comenzado a prepararse para ello. El cuerpo de una persona puede ser un templo, pero es la mente la que siempre tiene el control de él. Y Bruce estaba muy orgulloso de su mente. Así que finalmente se decidió a empezar a usar su truco a partir del segundo día de entrenamiento. Ya había intentado aprender el arte del combate sin usarlo para mostrar respeto a los cientos de protagonistas de shonen que había visto en su vida anterior dominar todo solo con trabajo duro, pero cuando lo hizo, todo lo que obtuvo a cambio de este respeto fue el título de por encima del promedio de su maestro. Entonces, decidió abrazar el lado oscuro y dejar de intentar ser como un protagonista de shonen, aceptando a mi Itachi interiores entonces. Pensó en su mente mientras miraba a su maestro que iba a demostrar un movimiento de Aikido para que Bruce y Selina lo aprendieran. El solo hecho de verlo realizar la técnica normalmente le habría permitido a Bruce recordarlo para siempre, ya que tenía una memoria fotográfica, pero eso no le permitió aprenderlo, ya que recordar algo y aprender la habilidad a partir de esa memoria era muy diferente. Si la memoria eidética pudiera permitir a alguien aprender cualquier habilidad que viera por primera vez, entonces Nikola Tesla habría sido el mejor artista marcial de todos los tiempos. Entonces, Bruce se concentró y activó su habilidad de genio intuitivo y quiso que le mostrara cómo Richard estaba realizando la técnica. No tenía ni idea de si esto funcionaría. Ahora que lo pensaba, nunca antes había intentado usar su poder contra un humano. Siempre lo había usado solo en cosas no vivas. Durante unos segundos después de activar su poder, no sintió nada, pero luego una afluencia de información de repente casi superó su mente. Todo se ralentizó como si el mundo mismo estuviera en cámara lenta y su visión cambió, lo que le permitió percibir el flujo de sangre, la respiración, las contracciones musculares y los movimientos articulares de su maestro frente a él. Vio todos y cada uno de los cambios en el cuerpo de Richard, ya que parecía que estaba realizando su técnica en cámara lenta. Y a medida que se movía, parecía que estaba dejando un conjunto de imágenes sombrías en sus posiciones anteriores, lo que facilitaba aún más a Bruce la comprensión de cómo se estaba ejecutando la técnica. Para cuando Richard terminó, Bruce sabía que ahora sería capaz de replicar esta técnica y realizarla sin mucha dificultad. Puede que el rendimiento no sea tan impecable como el de Richard, que lo había estado practicando durante años, pero sin duda sería mucho mejor que por encima de la media. ¿Lo entendiste?, preguntó Richard mientras se acercaba a Bruce. Soy un cazador de demonios. Bruce no pudo evitar murmurar para sí mismo, sin darse cuenta de que su nuevo maestro ahora lo miraba con una expresión extraña. 8 Bruce, ¿estás bien? Incluso Selina tenía una expresión confundida en su rostro, a pesar de que la mayoría de las veces permaneció en silencio durante su entrenamiento. Le gustaba observar todo en silencio y absorberlo todo como una esponja. Esa fue una de las razones por las que parecía incluso mejor que Bruce en el aprendizaje de las artes marciales el primer día. Sospechaba que incluso podría tener algún tipo de halo de protagonista femenina o halo de superhéroe o algo que la hiciera buena en casi todo lo que hacía, incluida la gimnasia, el yoga e incluso la lucha. TCH. Creo que el Bruce anterior se llevó su halo de superhéroe con él cuando murió porque yo no conseguí nada de eso. Pensó en su mente, molesto por el Bruce muerto original por alguna razón. No es nada. ¿Puedo intentarlo ahora, maestro?, preguntó, queriendo probar si realmente había funcionado como se lo había imaginado. Sí, claro. Adelante, dijo, sin esperar mucho de Bruce.
De hecho, Richard estaba feliz y decepcionado al mismo tiempo de que Bruce no fuera el talento de artes marciales que esperaba que fuera después de observarlo el primer día, porque esto significaba que Richard no tendría la fortuna de enseñar a otro genio de las artes marciales, pero también significaba que ellos no tendrían mucho uso para él en sus malvadas maquinaciones. Pero, lamentablemente, lo que sucedió después revirtió ambas emociones dentro de Richard, lo que lo hizo cuestionar tanto su cordura como la realidad. Tan pronto como Bruce comenzó, fue capaz de replicar perfectamente toda la técnica que Richard acababa de demostrar. Incluso la distribución de la potencia en sus músculos, el centro de equilibrio, la postura, la forma en que respiraba durante la ejecución de la técnica, todo era igual que Richard tal y como acababa de mostrarles. ¡Wow! Eso fue increíble, tigre. Era casi tan bueno como el del maestro. Selina elogió a Bruce. Gracias, gatito. Creo que, después de todo, podría darte una dura competencia. Dijo mientras le sonreía a Selina, a lo que la propia chica asintió con una sonrisa. No tenía envidia de Bruce en absoluto, pero estaba realmente feliz de que su mejor amiga fuera tan talentosa. Richard estuvo de acuerdo con su afirmación, excepto por el hecho de que no era casi tan buena como su técnica, pero sí tan buena como su técnica. Richard incluso se preguntó si Bruce estaba ocultando su talento el día anterior, pero al final lo atribuyó al miedo escénico que tienen los principiantes en su primer día. Bruce, por otro lado, estaba extasiado. Lo que acababa de descubrir cambiaría las reglas del juego para él. Podría usar esto para ser potencialmente mejor en las artes marciales que el Batman original o incluso el Karate Kid. Más o menos tenía un descuento Sharingan con esto. Podía simplemente observar a los artistas marciales más fuertes y talentosos y tirar de un Taskmaster en sus traseros, copiando y robando todas sus técnicas y agregándolas a su propia lista. Aunque, todavía había un problema con este método. Era el hecho de que, a pesar de que podía aprender cada arte marcial después de verlo solo una vez, eso no cambiaba el hecho de que no tendría suficiente tiempo para practicarlos lo suficiente como para integrarlos sin problemas en su estilo de lucha o dominarlos lo suficiente como para incorporarlos a sus memorias musculares. Para hacer todo eso, necesitaba tiempo para practicar. Pero también había pensado en eso anteriormente. Ya estaba preparado con una solución. Porque ahí es donde entró en juego su último invento. Otro pequeño subproducto de su asombroso poder. Su versión del Nervegear o más concretamente de la Muspere de Sword Art Online. El dispositivo podría usar sus recuerdos, así como el poder de procesamiento de Cortana, para transportar su mente a una simulación de mundo digital donde su avatar digital podría hacer lo que quisiera, incluida la práctica de sus habilidades. Y lo mejor era que permitía al usuario acelerar su sentido del tiempo hasta 1.000.000 de veces más que el flujo del tiempo en el mundo real. Aunque Bruce decidió usar solo una dilatación de tiempo constante 10 veces por el momento para que su mente infantil no se rompiera bajo la presión y el estrés constantes. Incluso había decidido dejar que Selina también lo usara para su entrenamiento, aunque su tiempo en pantalla solo se limitaría a 3 horas en el mundo real, ya que no quería que sus cuerpos sufrieran o que sus mentes se volvieran adictas a la dilatación del tiempo, ya que aparentemente eso era una cosa. Sin embargo, usarlo durante 3 horas al día significaba que todas las técnicas que Richard les enseñaría una vez podrían ser practicadas por ambos durante 30 horas hasta el día siguiente. Era tiempo suficiente para que dominaran por completo cualquier técnica, aprendieran a incorporarlas sin problemas en una pelea y las practicaran lo suficiente como para hacerlas parte de sus instintos. Por supuesto, la condición física seguía siendo un problema, pero sabía que no era nada que unos pocos sueros y entrenamientos diarios no pudieran resolver. Parece que mi futuro en las artes marciales es brillante. Supongo que el viejo dicho es correcto. Si no intentas hacer un poco de trampa, no es probable que ganes mucho. Pensó Bruce mientras sonreía para sí mismo. 2. Hoy viviré el momento, a menos que sea desagradable, en cuyo caso me comeré una galleta. Monstruo de las galletas. ¿Está seguro, joven maestro, de que no quiere invitar a algunos de los miembros más ricos del escalón superior de Gotham a su fiesta? Establecer una buena relación con ellos desde el principio podría darte muchos beneficios en el futuro cuando te hagas cargo de Wayne Enterprises y expulses a los miembros de la junta. Preguntó Alfred con cara seria, dejando claro que odiaba a la mayoría de los miembros de la junta directiva de la empresa con cada hueso de su cuerpo. No, Alfred. No el día de mi cumpleaños. Apenas puedo tolerar a esas personas engreídas que piensan que son las personas más importantes y poderosas del mundo en tiempos normales.
pero invitarlos y escuchar sus estupideces en mi cumpleaños es un gran no. Bruce respondió con una sonrisa que Alfred le devolvió con una de las suyas y se fue a los preparativos. Era el 9º cumpleaños de Bruce. Ha pasado casi un año desde que Bruce y Selina comenzaron su entrenamiento con Richard. En solo un año habían mejorado tanto que a Richard todavía le costaba creer que dos niños pequeños pudieran ser realmente tan talentosos. Para Richard, Selina era un prodigio natural de las artes marciales, mientras que Bruce era un genio único en una generación que estaba destinado a dominar el mundo de las artes marciales algún día. Por supuesto, lo que no sabía era que los éxitos de ambos no se debían a sus talentos, sino a su práctica diligente a través del poder nervejear y el Walmart Sharingan de Bruce. Después de aproximadamente un mes, Vicky también se enteró de su entrenamiento de artes marciales cuando vino a jugar con ellos una mañana y los vio practicar sus técnicas con Richard. Después de ese día, comenzó a molestar a Bruce y Selina para que la dejaran unirse también durante sus sesiones de entrenamiento. Bruce, por supuesto, lo había negado al principio, pero después de un mes entero de constantes regaños, no tuvo más remedio que acceder a la petición de Vicky y preguntarle a Richard si también podía entrenarla. Había esperado que Richard se negara a entrenarla, pero por el contrario, el practicante de artes marciales la aceptó de buena gana como alumna en el momento en que sacó el tema sin siquiera hacerle ninguna de las preguntas que le había hecho anteriormente a Bruce, lo que demuestra que su maestro era una especie de sexista. Sin embargo, Vicky, según la dura opinión de Richard, era un talento promedio en el mundo de DC, lo que significa que su talento en las artes marciales no era tan bueno como el de él o el de Selina. Pero eso no detuvo a la niña y convirtió en la misión de su vida ser tan buena como Selina al menos. Pero cada vez que pensaba que lo estaba haciendo bien, resultaba que Selina y Bruce lo estaban haciendo mucho mejor que ella, principalmente debido a su práctica constante con nervejear. Casi había caído en depresión cuando Bruce ya no pudo soportar ver esto y finalmente le reveló la existencia del nervejear después de hacerle prometer que nunca se lo diría a nadie más. Entonces, Vicky también comenzó a entrenar en la simulación digital con dilatación del tiempo y, aunque no era tan buena como ellos, todavía se la podía llamar un talento raro después de que comenzó a pasar 100 horas al día practicando. Esto, por supuesto, hizo que Richard se cuestionara toda su existencia. Se preguntaba si los genios y los prodigios eran realmente tan comunes hoy en día o si Gotham era un hogar de dragones ocultos. Pero luego decidió no desperdiciar sus células cerebrales en esos pensamientos y seguir la corriente. Incluso pensó que podría ser el destino quien lo guiara hacia un futuro mejor. Elena debería venir pronto. Prometió que no se iba a perder tu cumpleaños por nada del mundo. ¿Le contarás por fin lo del casco? Quiero decir que ella también es amiga nuestra. Además, podíamos jugar juntos en él, como el juego de carreras realista que jugamos ese día. Dijo Vicky mientras hacía sus ejercicios de estiramiento con su ropa blanca de artes marciales. No conozco a Vicky. Podría, ya que no creo que se lo cuente a nadie. Dijo Bruce mientras intentaba hacer flexiones con su cuerpo infantil. Por supuesto que no lo hará. Ella es parte de los caballeros de Gotham, ¿recuerdas? La primera regla del pacto era que no nos traicionáramos los unos a los otros, pasar a lo que pasara. Además, delatar a Tiger probablemente sería lo último que haría en esta vida. Dijo Selina mientras miraba discretamente a Bruce. Tenía una idea de lo que Bruce había hecho ese día por Elena, a pesar de que siempre se negaba a hablar de ese tema. Pero eso solo aumentó su respeto por él en su corazón, ya que sabía que él también haría lo mismo por ella si ella estaba en el lugar de Elena. Así era Bruce, el mejor amigo que alguien podría esperar. Estoy de acuerdo, dijo Vicky mientras asentía con una mirada sabia en su rostro, ante lo cual Selina simplemente resopló. Los tres continuaron haciendo sus respectivos ejercicios en silencio después de eso, mientras esperaban que Elena llegara, así como todos los preparativos de Alfred para que la fiesta finalmente terminara. Alfred, cuando te dije que hicieras los preparativos para una pequeña fiesta, realmente me refería a una pequeña fiesta. Parece que es el cumpleaños del príncipe de Arabia o algo así. Dijo Bruce mientras miraba las decoraciones exageradas que adornaban las paredes del salón de baile. Lo siento, joven maestro, pero esta es la fiesta más pequeña que pude preparar para su cumpleaños. Si fuera más pequeño que este, tus padres empezarían a maldecirme desde sus tumbas. Dijo con una pequeña sonrisa en la comisura de sus labios. Jaja.
Muy gracioso, dijo Bruce, incapaz de evitar que su propia sonrisa se filtrara en su rostro. Se suponía que la fiesta sería pequeña, con un número limitado de invitados que conocía personalmente, como sus amigos y sus familias, Jim Gordon y su hija, las personas que trabajaban directamente para él, como sus guardias y sirvientas, así como Lucius Fox y su familia, que era el actual director ejecutivo de su empresa Wayne Solutions. Así que le había dicho a Alfred que se preparara para eso, pero debería haber esperado que el adorable mayordomo inglés nunca se comprometiera con una fiesta, especialmente si esa fiesta era para el cumpleaños de Bruce. Oh, parece que la señorita Elena y su tío ya están aquí. Entonces iré a recibirlos. Dijo Alfred después de recibir una notificación de su localizador. Ya está aquí, ¿eh? Me pregunto cuánto habrá cambiado en el último año. Pensó mientras se miraba en un espejo cercano. Él mismo había cambiado mucho debido a su entrenamiento regular y a una dieta adecuada, estricta y equilibrada. Se parecía un poco a ese niño actor que interpretó a Bruce Wayne en el programa de televisión Gotham, pero de alguna manera era más lindo y más guapo. La lógica de los cómics, supuso. Me pregunto cómo me vería cuando sea grande. Murmuró para sí mismo mientras miraba su reflejo, preguntándose si se parecería a Robert Pattinson, Christian Bale, Ben Affleck o tal vez Val Kilmer de adulto. También podría existir la posibilidad de que no se parezca a ninguno de ellos y se parezca más a un Batman de los cómics o animaciones. De acuerdo con mis cálculos y simulaciones, se verá un gran maestro. Tienes genes humanos perfectos de 99.99% puros sin absolutamente ningún defecto. La voz de Cortana sonó mientras el reloj de su mano brillaba ligeramente. Gracias, Cortana. Bruce agradeció a su simpático asistente digital. ¿Eres tú, Bruce? Vaya, pareces más alto. Una voz femenina familiar vino detrás de él. ¿Y tú, Elena, también? Déjame adivinar, ¿estás aprendiendo acrobacias o tal vez algunas artes marciales? Bruce se dio la vuelta y le sonrió. Junto con el tiro con arco, te extrañé. Dijo mientras lo abrazaba con fuerza. Lo mismo, Elena y Selina y Vicky también. Él le devolvió el abrazo. Elena, gritó Vicky de repente desde las escaleras y corrió hacia ellos emocionada, seguida por Selina, que también parecía emocionada, pero estaba más tranquila en comparación con Vicky. Ambas estaban vestidas con vestidos blancos y negros similares al vestido morado que Elena llevaba puesto en ese momento. Espera, ¿discutieron el código de vestimenta de hoy o algo así? No creo ni por un segundo que esto sea una coincidencia. Bruce dijo preguntándose si estaban tratando de copiar a los Power Rangers. Quizás, ¿quién sabe? Dijo Vicky mientras miraba tímidamente a todo lado a su alrededor, tratando de no mirar a los ojos de Bruce, dejando en claro que efectivamente estaban tratando de combinar con los vestidos. Supongo que ahora mismo están en su fase Chunibyo. Pensó para sí mismo. Señora Elena, es bueno verla después de tanto tiempo y, por cierto, parece una princesa. Selina y la señorita Vicky, guapas como siempre. Maestro Bruce, la mayoría de los demás invitados han llegado. ¿Te gustaría saludarlos? Dijo Alfred. Su comportamiento había cambiado de un guardián amable y cariñoso a uno de un mayordomo experimentado frente a los invitados. Sí, llegando, Alfred. En cuanto a vosotros tres, disfrutad de la fiesta. Iré a verlos después de que termine de reunirme con los otros invitados. Debería terminar en aproximadamente media hora. Deberías probar la comida hasta entonces. Recuerda, todo es gratis. Dijo con una sonrisa mientras se iba con Alfred. ¿Se ha vuelto aún más seguro y más tranquilo que antes? Preguntó Elena en algún momento después de que Bruce se hubiera ido. Sí, pero no le digas eso. Nunca nos dejaba escuchar el final de todo esto. Dijo Vicky mientras continuaba mirando en la dirección en la que Bruce se había ido. Oye, ¿quieres ver las fotografías que tomé en secreto de Bruce cuando está concentrado en su trabajo y entrenamiento? Preguntó Selina con una sonrisa juguetona. Sí, vamos. Incluso tendremos bocadillos gratis para comer con él. Elena soltó una risita. Toda la fiesta fue bastante agradable para todos los que asistieron. Bruce había saludado a todos los que habían acudido a su fiesta con el mayor respeto porque para él eran las pocas personas que en ese momento eran dignas de ser sus amigos. Incluso se reunió con la esposa embarazada de Lucius, que era una mujer amable y compasiva como su esposo. También era una abogada exitosa y tenía su propio bufete de abogados que se encargaba de todos los asuntos legales de Wayne Solutions. Jim Gordon, por su parte, lo había visitado con su pequeña hija Bárbara, pero se había marchado poco después de una hora cuando le informaron de que un psicópata había matado y devorado a su víctima.
Pero incluso en esa corta hora, Bárbara se había hecho famosa entre las chicas debido a su linda apariencia de muñeca y sus respuestas inteligentes a sus preguntas. Así que estaban bastante tristes al verla partir tan pronto. Pero a cambio, le hicieron prometer al detective Gordon que traería a Bárbara de vuelta para que se reuniera con ellos en el futuro si tenía tiempo. Supongo que las lolis son realmente famosas entre todos, pensó mientras miraba las expresiones tristes de las chicas mientras saludaba a la partida de Bárbara. Por cierto, ¿por qué no vino Cortana hoy? Solíamos hablar por la computadora todo el tiempo cuando estaba en Europa. Pensé que vendría porque es tu cumpleaños. No te olvidaste de invitarla, ¿verdad? Preguntó Elena mientras miraba a Bruce con una ceja levantada. Bruce no sabía cómo decirle el hecho de que Cortana ni siquiera era un humano real. Selina y Vicky ya sabían de ella, pero Elena no, ya que él aún no le había revelado sobre sus inventos, a pesar de que tenía sus propias corazonadas desde que vio su dron murciélago esa noche. Entonces, no pudo hacer nada más que sonreír irónicamente preguntándose cómo empezar a explicarlo todo. Maestro Bruce, hay un amigo de su padre aquí para verlo a usted junto con su hija. Probablemente deberías conocerlo, era bastante cercano a tus padres. Dijo Alfred mientras se acercaba a él por detrás. Claro, Alfred. Vamos. Ah, y ustedes dos deberían explicarle a Elena sobre Cortana y Nervejear. Estoy seguro de que ustedes dos son suficientes para despejar todas sus dudas y responder a los cientos de preguntas que pueda tener sobre ellos. Les sonrió mientras rápidamente comenzaba a seguir a Alfred sin esperar a que respondieran. ¿Acaba de hacerlo? Vicky comenzó. Sí. Selina suspiró mientras miraba a Elena, que parecía capaz de estallar en una ráfaga de preguntas en cualquier momento. Su expresión decía claramente que estaba molesta y enojada porque no sabía algo de lo que el resto de los miembros de la pandilla obviamente estaban al tanto. Por cierto, ¿quién es este amigo de la familia, Alfred? ¿Sabes cómo se llama? Preguntó Bruce después de que estuvieron fuera de la vista de las chicas. Sí, lo hago. De hecho, me he encontrado con él bastantes veces e incluso había invitado a su familia al funeral de tus padres, pero lamentablemente no pudieron asistir debido a sus propios problemas personales en ese momento. Su nombre es Giovanni Zatara. Informó Alfred mientras continuaba caminando como si todo fuera normal. Bueno, todo era normal, excepto para Bruce, que tenía una expresión en su rostro que decía claramente que estaba teniendo problemas para procesar las palabras de Alfred. ¿Qué diablos? El mundo está lleno de cosas mágicas, esperando pacientemente a que nuestros sentidos se agudicen. W. Yeats. ¿Qué coño? Bruce no pudo evitar maldecir con sorpresa. Idioma joven maestro. Tus padres se revolcarían en la tumba si te oyeran usar ese tipo de lenguaje. Dijo Alfred con cierta severidad en su voz. Lo siento, dijo Bruce un poco tímidamente. Había tratado de dejar de maldecir tanto como podía, pero momentos como estos obligaron a su adolescente enojado interior a salir de él. Lo que quise decir es ¿qué tipo de nombre es Zatara? Quiero decir que suena muy cursi, además nunca escuché hablar de ellos. ¿Son de una familia de empresarios o de algún político influyente? Bruce trató de buscar información sobre cualquier cosa que Alfred pudiera saber sobre la familia de hechiceros más famosa de DC. No están en los negocios tradicionales ni en la política. Por mucho que he escuchado, están en la industria del entretenimiento. Hacen espectáculos de magia por todo el mundo. También son muy famosos en el oficio. Alfred informó a Bruce. Oh, ya veo. Bruce no estiró más la conversación y simplemente continuó caminando en silencio con Alfred hacia la habitación donde los miembros de Zatanna estaban esperando. Cuando el dúo entró en la habitación, Bruce finalmente vio al hombre que se supone que es un mago legendario de DC y a su hija, una hechicera igualmente legendaria con poderes mágicos que desafían la realidad. Ah, Bruce, te has hecho más grande que la última vez que te vi. El mago de mediana edad, luciendo un bigote bien cuidado y vestido con un traje, se levantó de su asiento y se acercó a Bruce para estrecharle la mano. Lo siento, pero tuve amnesia después de mi accidente. Por favor, perdóname, pero parece que no puedo recordarte a ti ni a nadie más por esa razón. Bruce usó su excusa mientras mostraba una expresión confundida en su rostro. Sí, escuché. Pero no tienes que preocuparte por eso ahora. Creo que puedo ayudarte con eso. Por cierto, solo para recordarles, soy Giovanni Zatara y esa es mi hija Zatanna Zatara. Dijo Giovanni mientras echaba un vistazo a su hija. Wayne, Bruce Wayne. Pero creo que eso ya lo sabías. En cuanto a ayudarme, ¿puedo preguntarte cómo y por qué me ayudarías?
Preguntó Bruce, con expresión dubitativa. Una simple palabra, magia. Giovanni movió los dedos en el aire como si estuviera tratando de hacer que un niño de 2 años creyera en la magia. Mierda. Bruce pensó en su mente, ya que sabía que si Giovanni usaba su magia con él, había muchas posibilidades de que descubriera que no era el verdadero Bruce Wayne, sino un alma diferente en el cuerpo de Bruce. Demonios, el mago podría incluso tratar de exorcizarlo pensando en él como un demonio poseedor de cuerpo o algo así. Por lo tanto, no podía permitirle usar ningún tipo de magia mental o del alma con él hasta que estuviera seguro de que tenía la seguridad obligatoria contra los ataques de la mente y el alma que reciben todos los demás transmigrantes, o al menos hasta que hiciera algo para proteger su mente de la influencia externa. Todos esos inventos y nunca me molesté en hacer una especie de escudo mental. Realmente no merezco ser un transmigrante. Pensó mientras rápidamente comenzaba a buscar algunas excusas posibles y creíbles en su mente para evitar que Zatara usara cualquier tipo de magia con él. Estoy bromeando, por supuesto. De hecho, recibí algo de formación en fisioterapia de un gurú espiritual cuando fui a Bali para uno de mis espectáculos. Creo que puedo usar ese conocimiento para tratar de recuperar tus recuerdos a través del hipnotismo y la meditación relajante. Zatara sonrió y le dio una razón que Bruce no creyó ni por un solo segundo. Señor Zatara, la verdad es que en realidad no quiero recordar lo que ya he olvidado. Si me llega de forma natural, está bien, pero si no, no quiero forzarlo. He dejado atrás esa parte de mi vida y he superado la muerte de mis padres. Creo que eso es lo que hubieran querido de mí. Bruce dio un discurso muy maduro como excusa para tratar de explicar por qué no quería aceptar la ayuda de Giovanni. Normalmente, eso habría sido suficiente para que cualquier otra persona estuviera de acuerdo con él, pero lo que Bruce olvidó fue que eso provenía de él, un niño de 9 años. Entonces, sonaba muy raro. ¿En serio? Está bien, pero si cambias tu decisión, dímelo. Haré todo lo posible para ayudarte a recuperar tus recuerdos. Soy muy capaz en cosas como esa. Dijo Giovanni con una amable sonrisa después de mirar a los ojos de Bruce durante un par de segundos, a pesar de que Zatanna parecía triste de repente por alguna razón. Bruce de alguna manera se sintió un poco raro, estando en la línea de visión de Giovanni. Era como si el mago pudiera mirar lo que realmente era, como si el alma misma de Bruce quedara al descubierto frente a él. Pero solo duró una fracción de segundo. Tan pronto como Giovanni sonrió, Bruce soltó un suspiro de alivio. Estaba seguro de que sus secretos no serían revelados. Si lo fueran, Giovanni no le habría sonreído. Lo habría atado en un hechizo y habría comenzado a torturarlo ya. Un Bruce no quería luchar contra magos y hechiceros tan pronto. Sabía que incluso con su truco y sus continuos inventos, aún podía perder. ¿Por qué? Porque la magia era OP. La ciencia podía hacer cualquier cosa dentro de sus propias reglas. Pero la magia ignoraba todas las reglas. La magia era una tontería total y alguien que no conoce la magia nunca debería luchar contra un maestro de la misma. Desearía que el mago me convocara a la roca de la eternidad. Me vendrían bien algunos poderes de Shazam para mí. Pensó mientras recordaba lo fácil que era obtener poderes de nivel divino en este mundo. Todo lo que uno tenía que hacer era tener un corazón tan puro como el oro. Pero, Bruce sabía que nunca sería seleccionado o incluso preseleccionado simplemente porque no tenía una sola pizca de pureza en su corazón. El único oro que el mago encontraría allí eran bibliotecas enteras de doujinshi, manga y anime de alta calidad. Por cierto, escuché que eras un buen amigo de mis padres, pero no los vi a ustedes dos en el funeral. Alfred mencionó que no pudiste asistir debido a tus propios problemas personales. ¿Es algo en lo que puedo ayudar? Preguntó Bruce. Quería obtener una posición de superioridad en su conversación, ya fuera mostrando compasión o haciendo que el mago de mediana edad se sintiera culpable. No puedes ayudar incluso si quisieras, Bruce. Lamentablemente nadie puede. Verás, mi esposa, la madre de Zatanna, falleció hace algún tiempo y no pude superarlo. Me encerré en casa llorándola, incluso descuidando a mi propia hija. Zatanna también había perdido a su madre, pero supongo que estaba demasiado absorto en mí mismo para pensar en ella. Demuestra qué tipo de padre soy, ¿no es así? Giovanni dijo con una expresión que gritaba que realmente se sentía culpable. No, papá, deja de culparte a ti mismo. ¿Qué le pasó a mamá Y? Lo que sucedió después no fue tu culpa en absoluto. Hiciste lo mejor que pudiste y todavía lo eres. Por eso te quiero, papá. La pequeña Zatanna habló por primera vez con lágrimas en los ojos.
Giovanni también se mostró emocionado por el arrebato de su hija y la miró con una expresión complicada y procedió a abrazarla con fuerza, mostrando cuánto la amaba y se preocupaba por ella. Mientras todo esto sucedía, Bruce continuaba mirando a la pareja de padre e hija con interés. Nunca antes había visto un drama familiar así en la vida real, por lo que todo esto era muy interesante para él. Se alegró de que esto estuviera sucediendo en su casa porque de esta manera no solo pudo obtener algunos detalles sobre su pasado, sino también tener una idea aproximada sobre sus psiques. Bruce ya había empezado a llevar una especie de diario mental en el que anotaba las personalidades, metas, ambiciones, fortalezas y debilidades de todas las personas importantes con las que se cruzaba en su vida. Estaba seguro de que esto le ayudaría enormemente en el futuro. Él también podía escribirlos, pero no quería arriesgarse a que alguien viera esos datos o se los robara de alguna manera. Lamento que hayas tenido que ver todo esto. Parece que todavía tenemos que trabajar más en nuestra relación para evitar situaciones incómodas como estas, dijo Giovanni mientras dejaba de abrazar a su pequeña hija y se aclaraba la garganta. Está bien. A decir verdad, me alegro de que hayas podido arreglar tus diferencias y arreglar tu relación. Solo espero que ustedes dos no se vuelvan a distanciar. Nuestros amigos y familiares son las cosas que nos definen. Sin ellos, no somos nada. Bruce sonrió con cierta tristeza. Te has vuelto mucho más sabio que la última vez que te vi, Bruce. Supongo que perder a los padres te obliga a madurar más rápido. De todos modos, como estaba diciendo, estaba aquí para ayudarte a recuperar tus recuerdos, pero como no los quieres de vuelta, no te obligaré. Dijo Giovanni. Gracias por eso. Por cierto, ¿puedo preguntarle cómo falleció su esposa? ¿Fue una enfermedad o fue un accidente como mis padres? Preguntó Bruce con curiosidad. Se suponía que tanto el esposo como la esposa de la familia Zatara eran poderosos hechiceros. Así que la muerte de su esposa así parecía un poco increíble. Murió mientras luchaba contra los ejércitos del infierno y obligaba a un general demonio a regresar a su reino, dijo el señor Zatara con cara seria. Bruce no supo qué responder. Debería aceptar esa razón, ya que lo más probable es que fuera cierta, o debería actuar como si no la creyera como cualquier persona normal no lo haría. Era una broma. Mi esposa murió, en un accidente. Era demasiado amable para su propio bien, pero no estoy aquí hoy para hablar de ella. Ahora está en un lugar mejor, donde quiera que esté. Estoy aquí por ti y por mi hija. Dijo Giovanni mientras su postura de repente se volvía recta y su rostro se volvía severo. ¿Eh? Bruce estaba confundido. Después de que mi esposa falleció, me di cuenta de que mi hija ha estado sufriendo mucho emocionalmente. Debido a nuestros constantes viajes, ella no tiene muchos amigos, por así decirlo. Así que pensé que podría pasar algún tiempo contigo, ya que eres el único amigo que ha hecho en su vida. Ya basta, papá. Me estás avergonzando ahora. Zatanna interrumpió con la cara roja y sonrojada en un intento de evitar que su padre siguiera hablando y avergonzarla aún más. Bruce realmente quería reírse de esto. Fue realmente hilarante. Sus personalidades no eran de ninguna manera similares a los personajes serios retratados en algunos de los programas que Bruce había visto antes en su vida anterior. Parecían un padre y una hija normales tratando de reparar su relación y volver a sus vidas normales después de la muerte de la madre. Sí, claro. Estaré encantado de volver a ser amigo de ella. Aunque no recuerde nuestra amistad de antes de perder mis recuerdos, estoy seguro de que siempre podemos hacer algunos nuevos. Dijo. No solo lo había dicho porque le gustaban mucho los dos, sino también porque esta podría ser su oportunidad de acercarse al mundo oculto de la magia y aprender más sobre el mundo del misticismo. Todo lo que tenía que hacer era ganarse su confianza y listo, conseguiría un amigo mágico y un profesor de magia gratis para él. Supongo que mis padres me dejaron algo útil además de su enorme riqueza. Dejaron sus contactos con algunos personajes canónicos muy importantes. Pensó mientras se preguntaba a quién más podrían haber conocido el Bruce original y sus padres antes de sus muertes. Nunca dos cosas a medias. De una sola manera. Ron Swanson, parques y recreación. Eso fue un poco raro, ¿no? Alfred murmuró para sí mismo con una cara confundida después de que el mágico dúo de padre e hija se fuera. El mayordomo estaba confundido por algunas de las cosas que Giovanni había dicho en la conversación, especialmente cuando bromeaba sobre cosas como la magia. ¿Quién demonios bromea sobre la muerte de su esposa causada por una guerra con demonios?
Bruce, por otro lado, no estaba confundido en absoluto porque, a diferencia de Alfred, sabía que la familia Zatara no era ordinaria en absoluto, sino mágica. Así que sabía exactamente de lo que estaba hablando. Pero Bruce todavía tenía cierta duda en su mente. Giovanni parecía muy protector con su hija. Ni siquiera la dejaba hablar mucho con Bruce, y mucho menos le permitía jugar con él a solas. A pesar de que él mismo le pidió a Bruce que fuera su amigo, a lo que Bruce accedió de inmediato, todavía se fue con su hija después de un tiempo, sin dejarla hablar o jugar libremente con él. Giovanni le dijo a Bruce que tenía un trabajo importante que hacer y por lo tanto tenía que irse por el día. También se llevó a Zatanna con él, a pesar de que Bruce le dijo que quería celebrar su cumpleaños con ella junto con sus otros amigos. ¿Es simplemente porque es un padre sobreprotector o es porque estaba aquí por otra cosa? Dijera lo que dijera, la enviaría a jugar aquí la semana que viene de todos modos, así que entonces tendré mis respuestas, pensó Bruce para sí mismo, frunciendo el ceño. Sí, fue un poco raro, respondió Bruce mientras sacaba una pequeña máquina del tamaño de un control remoto de televisión en el momento en que la familia Zatara abandonó los terrenos de la mansión. Luego comenzó a vagar por toda la habitación con la herramienta en la mano como si estuviera buscando algo con ella. Después de unos minutos, las luces del dispositivo comenzaron a parpadear y cambiar rápidamente de blanco, rojo, verde y azul hasta que un par de segundos después, la luz verde brilló un poco más que las otras luces y, finalmente, la luz blanca se encendió. Interesante, así que hizo algún tipo de magia mientras estaba en la habitación, ya que hay rastros de energías paranormales aquí, pero no hay ningún hechizo activo en este momento, murmuró Bruce para sí mismo mientras fruncía el ceño. ¿Qué es eso, maestro Bruce? Alfred no pudo controlar su curiosidad a pesar de sus mejores esfuerzos y finalmente preguntó después de un tiempo. Mi guardián capaz es un pecámetro que hice recientemente. Puede detectar varias energías y eventos sobrenaturales. La luz roja significa que se detectan fantasmas u otras entidades demoníacas cerca, el verde significa la detección de cualquier sustancia o energía paranormal, el azul significa la detección de un objeto maldito y el blanco significa que todo es normal. Bruce explicó, pero al mirar el rostro de Alfred, dudó cuánto creía el mayordomo en sus palabras. Imagen. No mentía. Hizo el medidor PK después de recordar el icónico dispositivo de los cazafantasmas. Era el único dispositivo que tenía actualmente que podía detectar cosas sobrenaturales a su alrededor. Detectaba la energía ectoplásmica, así como la firma de radiación única del maná, y básicamente podía detectar cualquier entidad sobrenatural que estuviera cerca. Al principio, quería llamarlo Badmeter, pero eso sonaba demasiado tonto para él, así que se quedó con el nombre original. Pero lo cambiaría si se le ocurriera una idea mejor. Incluso estaba trabajando para tratar de integrarlo en su batiherramienta para no tener que llevar consigo un control remoto de aspecto extraño todo el tiempo. ¿Crees que permitir que la niña venga a jugar contigo la próxima semana será seguro? Preguntó Alfred mientras se preguntaba si tenía contactos con algún demonólogo o mago para ayudarles si la situación lo requería. Sí, estaría bien. No sé sobre Giovanni, pero Zatanna definitivamente no parecía una mala persona. Demonios, incluso su padre me parecía una buena persona si no actuaba de manera tan sospechosa. Estoy seguro de que sabremos más sobre esto más adelante. No quiero ponerlos en la lista de enemigos tan pronto, pero tendríamos que estar más en guardia. Bruce dijo mientras pensaba si podría hacer alguna otra máquina a través de su conocimiento de la ciencia que pudiera bloquear o anular la magia. Claro, joven maestro. Me aseguraré de escribir al señor Zatara en mi gente para que tenga cuidado con la lista. Dijo Alfred con una cara seria e inexpresiva, sin dejar claro si estaba bromeando o no. No lo entiendo. ¿Estás bromeando? ¿Sabes qué? No importa. Necesito volver con las chicas. Han estado solos durante mucho tiempo. Solo espero que Elena esté más tranquila que antes. Dijo Bruce mientras comenzaba a alejarse. Tenía 3 chicas con las que volver y entretener y también unas horas restantes de su cumpleaños para disfrutar. Oye, ¿dónde estabas? Estuviste ausente como una hora. Pensábamos que nos habías abandonado. Incluso jugamos una partida entera de Monopoly en ese tiempo. Vicky hinchó las mejillas y se quejó. Ni en mis sueños más locos los abandonaría. Solo me aseguraba de que 2 de mis invitados estuvieran lo suficientemente cómodos. Eran un poco más especiales que los demás. Bruce sonrió. ¿Más especial que nosotros? Preguntó Selina sin mirarlo. No, por supuesto que no. No hay nadie más especial para mí que Alfred y ustedes 3. Ustedes son mis amigos más antiguos y cercanos.
dijo Bruce mientras les dedicaba una sonrisa brillante. Uf, más vale que así sea, dijo Vicky. Era la más inmadura de las tres chicas, probablemente porque no había experimentado ni una fracción de las cosas que Elena o Selina habían experimentado en sus vidas. En comparación con ellos, ella era solo una chica normal en una familia feliz. Por cierto, me hablaron de tus inventos. ¿Es cierto que diste a luz a Cortana? Preguntó Elena con estrellas en los ojos. Dar a luz es una palabra demasiado descabellada, pero sí, hice a Cortana. ¿Quieres conocerla? Preguntó Bruce. Sí, por supuesto que sí. Es la persona más genial que he conocido. Elena era una fangirl. Gracias por el cumplido. El reloj en la muñeca de Bruce zumbaba mientras Cortana hablaba a través de él y respondía a Elena. Creo que se refería a Cortana como si fueras la más guay, después de mí, ¿verdad, Elena? Preguntó Bruce sin vergüenza. Sí, sí, claro, dijo Elena, sin importarle los sentimientos heridos de Bruce por no ser llamado el chico más genial entre ellos. Está bien, ¿quieres ver mi genial baticueva? Preguntó Bruce. Elena ya sabía muchas cosas sobre Bruce, al igual que él sabía muchas cosas sobre ella. Sabía que Elena nunca lo traicionaría en este punto. Incluso si eran jóvenes, su vínculo era demasiado fuerte para que se apuñalaran por la espalda. Sí, por supuesto que sí. Vicky me lo contó todo. Incluso dijo que podríamos usar una computadora para jugar un juego de carreras en otro mundo. Reveló Elena. ¿De verdad, Vicky? Después de todo el tiempo, te dije que no revelaras nada sobre la baticueva a nadie. Bruce entrecerró los ojos y miró a Vicky. ¿Qué? Dijiste que no se lo dijeras a ningún adulto o extraño. Pero Elena es nuestra amiga. Tú mismo dijiste que confiabas en ella. Argumentó Vicky, incapaz de mirarlo a los ojos. Suspiró bien. Vamos a la baticueva. Pero si se lo cuentas a alguien más sin pedir mi permiso primero, te juro que borraré todos tus recuerdos y te haré creer que eres una gallina. Amenazó Bruce a medias, aunque ni siquiera tenía nada que hacer realidad en su amenaza. Mientras Bruce los guiaba a su baticueva a través de una de las muchas entradas secretas, siendo esta la clásica apertura de una puerta oculta, al torcer la mano de cierta estatua de una manera particular, Elena se quedó boquiabierta después de ver el interior de la cueva. Toda la cueva estaba decorada con luces LED en un diseño fresco y oscuro. Había una variedad de varias máquinas y herramientas tiradas por todas partes, siendo la más notable una computadora gigante en la parte delantera de la cueva. Es una computadora bastante grande, comentó Elena. Sí, esa es la computadora de murciélagos. Ni siquiera puedes imaginar lo que se siente jugar a PlayStation allí. Es casi tan bueno como el mundo digital de Bruce. Vicky no pudo evitar responder. Espera, ¿llamas a tu computadora la Batcomputadora? ¿Y también llamas a tu cueva la Baticueva, al igual que llamas a ese artilugio que me diste la Batiherramienta? ¿Qué te pasa y tu obsesión por los murciélagos? Preguntó Elena, levantando una de sus cejas. Tengo un problema, ¿vale? Nunca entenderás la adicción de ceñirte a un tema. Es como si no pudieras parar una vez que empiezas. Así que deja de juzgarme. Dijo Bruce con voz agraviada. Claro, dijo Selina mientras se limitaba a sonreír. Sabía que era uno de los pocos malos hábitos que tenía Bruce y, a decir verdad, incluso le gustaba un poco. Ella misma había empezado algo parecido a eso después de que empezara a nombrar todo lo que tenía con el tema del gato. Incluso nombró a su propia almohada como Soft Pussy, aunque Bruce, por alguna razón, siempre se reía cada vez que oía hablar de ella. Eso era molesto para ella. Después de todo, ella nunca se rió de sus nombres. Vaya, ¿qué es esa pastilla azul? No lo había visto antes. ¿Hiciste un caramelo nuevo o algo así? Dijo Vicky mientras se dirigía hacia una cajita que contenía unas cuantas docenas de atractivas pastillas transparentes. Espera, no toques esos. No son para el consumo de la gente común. Bruce gritó y arrebató la caja frente a Vicky. Eran píldoras de NZT que Bruce había hecho con referencia a la película Limitless. Se suponía que debían permitir que cualquiera usara el 100% de la capacidad de su mente, dándoles memoria fotográfica y memoria perfecta. Pero Bruce más o menos ya tenía esas dos habilidades a través de su poder. Lo que realmente quería de estas píldoras era el genio de Sherlock Holmes, habilidades de observación y deducción que podían darle cuando se consumían. Sin embargo, las píldoras no eran perfectas. Por alguna razón desconocida, tal vez debido al hecho de que estaba fabricando estas píldoras a partir de los recursos disponibles en el universo DC, estos NZT eran más fuertes que los de las películas e incluso duraron más tiempo durante aproximadamente 24 horas antes de que perdieran efecto.
pero a cambio, tenían más efectos negativos en la mente del usuario, como la eliminación de la empatía, la adicción severa, la descomposición lenta de las neuronas, la dependencia de la droga y otras consecuencias dañinas. Así que Bruce en este momento estaba trabajando en una dosis de refuerzo para contrarrestar esos impactos negativos. No era un idiota. No iba a consumirlos ni dejar que nadie los tocara hasta que desarrollara un método para eliminar por completo sus resultados negativos. Lo único desafortunado era que probablemente llevaría algunos años desarrollarlo, ya que Bruce aún no había encontrado un sustituto lo suficientemente bueno como para reemplazar el componente principal del medicamento de refuerzo. En el mundo ilimitado, había una planta especial cuyos productos químicos se utilizaban en ella, pero en DC no existía tal cosa. Así que tiene que seguir buscando un sustituto lo suficientemente bueno, si no mejor. ¿Así que no puedo tener uno?, preguntó Vicky mientras miraba las atractivas pastillas. No, no puedes. Siempre deberías escucharme, Vicky. Las cosas de mi laboratorio pueden ser muy peligrosas para ti. Dijo Bruce mientras comenzaba a considerar seriamente desarrollar un neuralizer y neuralizar a Vicky. Era demasiado inocente e infantil, pero aún así no podía negar que probablemente era la más entretenida de las tres. Así que admites que soy más responsable que Vicky, dijo Selina mientras inflaba el pecho con orgullo como si acabara de ser elogiada por la profesora. Supongo que sí, especialmente porque no intentas comer lo primero que ves en el laboratorio. Dijo mientras guardaba cuidadosamente la caja llena de píldoras de NZT de forma segura en un dispositivo de almacenamiento seguro. Está bien, ¿qué tal si ahora jugamos el juego del que Vicky estaba hablando? Interrumpió Elena, a lo que Vicky, que había vuelto a estar abatida, sonrió de felicidad. Sí, claro. Vamos. Cortana, sube el volumen de los Nervegears y empieza Sugar Rush. El resto del cumpleaños de Bruce pasó para Bruce, ya que los cuatro amigos jugaron toda la noche y charlaron felizmente entre ellos mientras tenían una fiesta de pijamas. La vida iba realmente bien para Bruce Wayne. Espero les haya gustado el video de hoy, y muchas gracias por apoyarme más allá de tan solo ver mis vídeos, se los agradezco de todo corazón. Bueno, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para nuevos vídeos. Hasta la próxima, gente exitosa. ステイクールキリト